Gloria sea al Señor Jesucristo, poderoso Dios, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo a esta hora de la tarde. Bendiciones, amados hermanos. ¿Cómo están ustedes a esta hora? Les saluda a su hermano en Cristo y su servidor, hermano Eduardo Suchite Sosa, gloria a Dios, amigo y hermano en Cristo. Bendiciones, amados hermanos. Queremos a esta hora, hermanos, poder llegar hasta su casa para poder juntos meditar en la palabra del Señor Jesucristo. Estamos aquí, hermanos, ya un poco tarde, gloria a Dios. Teníamos que entrar a las 7 y son 7:13. Tuvimos una pequeña dificultad por ahí, pero ya estamos aquí, amados hermanos. Gloria sea al Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tiene la palabra de Dios ahí, amados hermanos? Un saludo cordial a todos ustedes. Saludamos a nuestros hermanos y amigos en Centroamérica, en Estados Unidos, en México y donde sea que nos puedan sintonizar. Bendiciones, amados hermanos. Aquí estamos preparados y listos para poder llevarles a ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos amados. La palabra del Señor en Hechos capítulo 9. Vamos a leer unos 4 o 5 versículos, amados hermanos y amigos. Gloria a Dios. Estamos bien contentos y felices porque nuestro Dios nos concede, hermanos amados, la oportunidad, el privilegio de poder llegar hasta sus hogares a esta hora. Gloria sea al Señor. Día miércoles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 4, verso 5. Y leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de esta manera. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias te damos a esta hora, oh Dios de los cielos. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por esta tarde, por esta noche, Señor amado. Gracias por la vida de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, Señor, las familias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Dios mío, por todo, papá, por el cuidado que tú tienes de nuestras vidas. Mis hermanos, Señor, que están pasando por momentos muy difíciles, ayúdales, por favor, Señor. Ayúdales, por favor, Señor amado, personal, familiar, Dios mío. Que es duro, Señor Jesús, la circunstancia que a veces nos rodea, Padre. Pero tú eres, Señor amado, aleluya, aquel Señor Jesús, Jesús de poder, el que murió en la cruz del Calvario, el que se ha comprometido a estar, Señor amado, con nosotros la iglesia, Señor, y todo aquel que cree en tu nombre todos los días, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, amados hermanos, estamos listos para meditar juntos en la palabra del Señor Jesucristo. Dios bendiga a mis hermanos y amigos que ya están presentes por ahí, gloria a Dios. Hay muchos hermanos que ya están ahí listos para escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Bien, hermanos amados, esperamos que ustedes se encuentren bien en sus casas. En medio de las circunstancias, les queremos decir a ustedes, hermanos, que Dios se ha comprometido a estar con ustedes y con mi persona, amados hermanos. Podemos ver la misericordia de nuestro Dios todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Ahí está Jesús de Nazaret. Nos cuida, nos protege y nos ayuda, amados hermanos, en todas las áreas, en lo espiritual y en lo material. Ahí está Jesús de Nazaret. En las circunstancias, hermanos, que
pasamos durante el día, durante la semana. Ahí está Jesús de Nazaret. Dios es más que bueno, amados hermanos. Bendito Dios. Y a esta hora Dios tiene una palabra para usted. Y la tiene para mí también, amados hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano pastor Juan José de León, que por ahí, ¿verdad? Va a estar listo el pastor para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Amados hermanos, quisimos poner un título al mensaje. Oiga, y el título es el pensamiento y propósito de Jesucristo. El pensamiento y propósito de Jesucristo. Luego, amados hermanos, abajo quisimos poner también un párrafo ahí, un título más. El pensamiento y el propósito del hombre. El pensamiento y el propósito del hombre. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios hace unas cosas tan bellas y maravillosas en la vida de los seres humanos que en muchas ocasiones, hermanos, no las podemos entender nosotros los seres humanos. Pero el pensamiento y el propósito de Dios para con los hombres, para con las mujeres, es un propósito pleno, amplio y profundo. Nos damos cuenta del propósito de Dios en nuestra vida cuando el hombre y la mujer conoce a Jesús en su corazón. Es cuando el hombre no solamente conoce a Jesús de Nazaret en su corazón, sino que también lo conoce, oiga, conoce los propósitos y los planes de Jesús, los cuales Él ha tenido para con nuestra vida personal. Había un hombre, amados hermanos, el cual es la cita bíblica que leímos, el apóstol Pablo, que el cual nosotros conocemos, el apóstol Pablo. Antes Pablo tenía un nombre, Saulo de Tarso. Este hombre, sabe, amados hermanos y amigos, conocemos el historial de Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo. Amados hermanos, los pensamientos que tenía este hombre, Pablo. Pablo dice en la Biblia, amados hermanos, de que era un hombre, como le dijera yo, un hombre de muchos libros. Era un hombre estudioso. Pablo era un hombre lleno de sabiduría, pero de sabiduría de acá de la tierra, humana. Pablo era un hombre inteligente, un hombre que podía hacer tantas cosas. Pablo era un hombre que sabía de la Biblia. Y sabe una cosa, los pensamientos de Pablo eran siempre de continuo, podemos decir, al mal. El apóstol Pablo, sabe, antes de conocer a Jesús, Pablo llegó a encerrarse en su corazón odio, ira contra la persona de Jesús. Pablo no quería a la iglesia de Jesucristo. Pero, oiga hermano, los pensamientos y el propósito de Jesús son diferentes total al pensamiento del hombre y de la mujer en esta tierra. Gloria sea al Señor Jesucristo. Oiga hermano, la última vez, creo, donde vemos a Saulo, según Hechos 3, oiga, donde dice que asolaba a la iglesia antes de conocer a Jesús, y entrando, dice Pablo, de casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Era el trabajo del apóstol, de Pablo. Y sabe, amados hermanos, aquí vemos que Saulo aprendía, dice, su trabajo a la ciudad de Damasco. De continuo a continuo, Pablo se encerró más en su corazón aquel odio que tenía contra la iglesia de Jesucristo. Según el pensamiento y el propósito de Pablo, era el cual que él pensaba que toda la vida iba a continuar. Pero no sabiendo el hombre
En este caso, el apóstol Pablo, no sabiendo y conociendo, amados hermanos, que había alguien que tenía puestos sus ojos hacia él y que el propósito pleno que tenía Jesús de Nazaret para con Pablo, aleluya, Pablo en ese momento no podía entenderlo. Pablo empieza a entender el propósito, los planes de Jesús. Cuando Jesús tuvo que hacer algo con Pablo, dice la Biblia de que el apóstol Pablo juntaba cartas y cartas. Y en cierta oportunidad Pablo estaba listo para ir a un lugar que se llama Damasco. En ese lugar había iglesia de Jesucristo. El plan de Pablo era, y el propósito, el corazón de este hombre era de ir, oiga, y aprender a los cristianos y encerrarlos en la cárcel como siempre. Pero estaba cerca, oiga, estaba cerca de conocer este hombre los planes y el propósito de Jesús de Nazaret. Aleluya. Cuando el hombre y la mujer andan lejos de la voluntad de Dios, a veces pensamos que lo que estamos haciendo en sí le agrada a Dios. Pero como Dios tiene un plan y un pensamiento y un propósito pleno para los hombres y para las mujeres en esta tierra, y no hay cosa más bella y linda cuando el hombre y la mujer tiene el encuentro personal con su Señor, a como lo tuvo Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo. Aleluya. Oiga, hermanos, dice la Biblia que Pablo iba rumbo a Damasco, cuando de repente el apóstol Pablo escuchó una voz que le dice: Saulo, Saulo. Y oiga, el apóstol y este hombre llamado Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, escuchó la voz de Dios. Ahí nomás llegaron los pensamientos y la actitud del apóstol Pablo. Pablo le dice a Jesús, primero le dice: ¿quién eres, Señor? Y después le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y sabe, amados hermanos, desde ese encuentro que el apóstol Pablo, que este hombre Pablo, que ahora es el apóstol Pablo, tuvo con su Señor, le cambió la vida a este hombre llamado Pablo. Los pensamientos y la actitud de este hombre vinieron al conocimiento pleno de la verdad de la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Pablo tiene el encuentro con su Señor. Pablo cae a tierra porque Pablo no pudo soportar la voz de Dios. Aleluya. Dios tiene un plan pleno para el hombre y para la mujer. Y hoy más que nunca, aleluya, su mirada del Maestro está aún más cerca y cerca de los hombres y de las mujeres. Aleluya, de los seres humanos. ¿Sabe Jesús de Nazaret que hay tantos hombres y tantas mujeres escarriados de los plenos caminos del Señor Jesucristo? Y Jesús de Nazaret, hoy más que nunca, Él está interesado de ponérsele enfrente a los hombres y a las mujeres para que lo conozcan, para que se recuerden de Jesús de Nazaret y puedan poder alzar su mirada hacia arriba y decir: este es Jesús de Nazaret, el que me ha estado hablando. Y sabe una cosa, aleluya, creo que es tiempo de pensar, de meditar y de abrir nuestros labios, nuestro corazón y decirle a Jesús: Jesús de Nazaret, perdona mis pecados, me reconcilio contigo. Hoy más que nunca, Jesús de Nazaret, así como tuvo aquel encuentro con Pablo, fue Jesús de Nazaret quien trató la manera de ponérsele en el camino a este hombre, porque de otra manera los hombres no van a buscar a Jesús. Jesús tiene que hacer algo.
Jesús tuvo que hacer algo para que el apóstol Pablo pudiese, aleluya, pudiese salir de tantas cosas que tenía en su mente. Según Pablo, lo que hacía Pablo contra la iglesia de Jesús era lo mejor, era lo bueno. La Biblia dice que el apóstol Pablo era un hombre que llevaba más, como le dijera yo, en orden de lo que es su fe fuera del Señor Jesucristo. Los padres de Pablo eran hombres que amaban la letra, que amaban lo que ellos sentían en su corazón que era bueno hacerlo. Pero dice la Biblia que Pablo llevaba más en orden las cosas más que sus padres acerca de lo que Pablo creía según que era la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, amados hermanos y amigos, tuvo que hacer algo Jesús de Nazaret. Cuando Jesús le sale el encuentro al apóstol Pablo, se dio cuenta el apóstol Pablo que en verdad los pensamientos y el propósito de Jesús de Nazaret eran totalmente diferentes a los propósitos y a los planes que tenía Pablo. En muchas ocasiones, hermanos amados, nos llenamos de tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos caminando y caminando, y actuamos a veces de una forma que no es de la voluntad de Dios. Desagradamos en muchas veces a los planes y a la personalidad de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hoy más que nunca Dios está interesado en cambiar el plan, el propósito de usted. Amados amigos y hermanos, ¿cuántos hombres habrán y cuántas mujeres habrán ahora mismo caídos de la gracia de Dios? ¿Cuántos hombres habrán quizás no escuchado a este tiempo la palabra de Dios? Por eso Dios ahora trae este mensaje, haciéndole un recordatorio a los hombres y a las mujeres que es tiempo ya de no solamente escuchar la voz de Dios, sino que es tiempo de abrir el corazón y decirle al Maestro aquella expresión que este hombre llamado Saulo de Tarso tuvo con su Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, mi Señor? Es tiempo de actuar. ¿Se recuerda usted, amados amigos y hermanos? Usted que ha estado descarriado, ¿se recuerda cuando usted lloraba en la presencia de Dios? ¿Se recuerda cuando usted era el maestro de la escuela dominical? ¿Se recuerda usted cuando Dios lo usaba de una forma maravillosa, cuando le entregaban el tiempo, va a predicar fulano de tal? ¿Se recuerda cómo Dios lo usaba de una forma especial? Y ahora le ha dado la espalda a su Dios, a su Señor. ¿Por qué? Es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de saber de que Dios nos ha estado hablando no solo una vez, tantas predicaciones. Es tiempo de venir nuevamente a los caminos del Señor para poder, aleluya, para poder, oiga, agradar a nuestro Señor y poder hacer algo también dentro de la obra de Dios, aleluya. El apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con su Señor, fue un hombre que se dedicó, aleluya, a estar dentro de la voluntad de los planes del Maestro. Dice la Biblia que entre más el apóstol Pablo se esforzaba y deseaba estar dentro de la voluntad del Señor, el apóstol Pablo se daba cuenta cada día que Dios iba ampliando no solamente sus pensamientos, no solamente sus actitudes, sino que el apóstol Pablo se iba dando cuenta, aleluya, que en verdad
tener la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de aquel que se llama Jesús de Nazaret era lo más profundo que podía haber. La Biblia dice que el Señor usó de una forma al apóstol Pablo maravillosamente. Y sabe una cosa, ni se imagina usted, a más de la salvación, lo que Dios tiene para usted. Ni se imaginaba quizás el apóstol Pablo las cosas que Dios tenía para él. Aquel pensamiento absurdo que tenía este hombre llamado Saulo de Tarso cambió totalmente. Empezó Dios a hacer cosas maravillosas en Pablo. Empezó Dios a darle de su sabiduría y de su entendimiento. Empezó a caer la unción del Espíritu Santo en Pablo. Y Pablo se convierte en un hombre amador de la verdad. Pablo se convierte en un hombre, aleluya, predicador del Evangelio de Jesucristo. Cuando antes Pablo le daba la espalda a su Señor, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, ahora Pablo abraza y ama la enseñanza de la Escritura, de la palabra del Señor. Y ahora nos damos cuenta que aquel pensamiento de aquel hombre fuera de la voluntad de Dios, ahora vemos nosotros, base a la palabra, que los pensamientos de Pablo no eran los pensamientos de Jesús de Nazaret. Creo, amados hermanos y amigos, que si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, es importante permitirle a Jesús de que mejor Él actúe en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Los planes de Dios son los perfectos. El propósito del Señor es el perfecto. No hay cosa maravillosa. Dejar que nuestro Señor indique nuestro camino. No hay cosa mejor que permitirle al Señor que nos guíe. El apóstol Pablo hizo tantas cosas bellas y maravillosas. Aleluya. Después Pablo empezó a hablar tantas cosas bellas del Maestro. Pablo empezó a amar la iglesia de Jesucristo. Pablo empezó, oiga, aleluya, a abrazar, a cuidar a sus hermanos en la fe en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo en verdad se dio cuenta que lo que él sabía lo hizo a un lado y permitió Pablo de que fuese el Señor Jesucristo que se enseñorease de su pensamiento, de su cabecita y de su actitud. Aleluya. El apóstol Pablo tiene unas expresiones tan bellas y lindas. Aunque sí, amados hermanos, el apóstol Pablo regresaba a sus pensamientos de antes y de sus actitudes, pero era un hombre ya puesto en su fe, en las columnas, aleluya, que es Cristo Jesús, aleluya. Oiga pues, Pablo ya convertido, en Filipenses capítulo 3, Pablo se acordaba de su tiempo atrás fuera de Dios. Y Pablo hace mención de un trasfondo diciendo, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Oiga, Pablo dice, era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oiga, hermanos, la forma de hablar del apóstol Pablo, recordando de lo que él hacía atrás o quién era Pablo. Ahora Pablo trata la manera
de darle la gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, de la conversión de Pablo lo vemos en el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Jesucristo hace ratos atrás ha estado llamando a los hombres y a las mujeres para hacer cambios maravillosos, a como lo hizo con Pablo, a como lo ha hecho con tantos hombres y con tantas mujeres. Aleluya. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de poder, un evangelio de cambios. Cuando el hombre y la mujer tienen el encuentro con Jesús de Nazaret, cuando hay una conversión genuina con nuestro Señor, como la tuvo Pablo, creo que no habrá nada ni nadie en que nos mueva de la roca inconmovible. Desde el momento que el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Jesús, no hizo más Pablo que amar a su Señor. No hizo otra cosa Pablo, aleluya, que enseñar, predicar tantas cosas bellas. Y sabe una cosa, el final del apóstol Pablo fue la muerte por Cristo Jesús. No le importó al apóstol Pablo morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen el encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo, no hay nada que pueda cambiar ya nuestros planes, porque ahora podemos decir, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mi corazón y en mi ser. Amados hermanos, ¿cuántas veces Dios, amigos, usted, hermano, hermana, por decirle así, hermano, usted que ha estado descarriado, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a su corazón? ¿Sabe? Cuando Dios repite un nombre 2 veces, oiga, quise ponerle así, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente con enojo. Jesucristo en Lucas 10:41 dice, le dice a Marta, 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 afanada ahí, preocupada. En Mateo 23:37, Jesucristo tiene una expresión y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Allá al fondo podemos ver y analizar cuando Jesús le habla a los seres humanos una y otra vez. A veces Jesús habla fuerte, pero al fondo Jesús tiene un sentimiento para con los hombres y para con las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque el plan y el propósito del Maestro es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que puedan ser salvos. Cuando Jesús le habla a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, estuvo presto Saulo de Tarso, aquel hombre, estuvo presto y profundizó la voz de Jesús en su corazón. ¿Qué tanto de fuerte fue aquella voz que Pablo no pudo soportar y cayó al suelo? Tuvieron que levantar a este hombre. Cuando Jesús de Nazaret habla a los seres humanos, no hay cosa mejor, aunque sea dura su voz, pero no hay cosa más linda y es un privilegio escuchar la voz del Maestro. O sea, cuando Jesús de Nazaret, a más de tener nuestra mirada en nosotros, y cuando nos habla, Eduardo, Eduardo, qué privilegio es escuchar la voz de Dios. Aleluya. Hay un plan y un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Aleluya.
Dios sigue llamando a los seres humanos en Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús llama a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres, y les dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos hombres estarán cargados y cansados, que amanece y anochece y no hayan qué hacer? Quizás muchos siguiendo la misma corriente de lo que siempre han estado haciendo, continuo al pecado, continuamente dándole la espalda a su Señor. Pero ¿sabe una cosa? Aquel que murió en la cruz del Calvario está tan interesado, aleluya, está tan interesado de ponérsele en el camino a usted, para que usted pueda conocerle a Él y pueda escuchar su voz, aleluya. Dios de una forma u otra tiene que serlo, para que usted y yo podamos entender que Él es quien nos habla. Tuvo que hacer algo Jesús con Saulo de Tarso. Tuvo que hacer algo, papá, porque si no, Pablo iba a seguir de continuo a continuo, a seguir el mal lo que estaba haciendo este varón que ahora es Pablo, aleluya, el apóstol Pablo. Lo llevo a usted a que usted recuerde a aquel varón llamado Balaam. Este hombre era un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, pero se descuidó este hombre llamado Balaam. Y sabe una cosa, permitió Balaam que los pensamientos y las cosas que no provienen de Dios, las emociones fuera de Dios, avanzaran dentro de su corazón, de su mente y de su actitud. Empezó Balaam a enojar los planes y la voluntad de Dios, los cuales tenía para este hombre llamado Balaam. Algo tuvo que hacer Dios con este hombre llamado Balaam. ¿Sabe algo? Dios le hablaba continuo a este hombre: no vayas, no tienes que hacer esto. Y sabe una cosa, de continuo Balaam quería seguir sus propios pensamientos y las ofertas que ponen en la mesa los hombres fuera de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia de que Balaam prepara su asna para continuar e ir con las ofertas de los hombres en esta tierra. Balaam dice que iba en el camino, montado en su asna, pensando Balaam que los ojos de Dios no estaban puestos en él. Y mire qué Dios tan lindo, amados hermanos y amigos. Tuvo que hacer algo Dios, se le puso enfrente en el camino a Balaam. Y mire qué tremendo es esto, amados hermanos. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, llega a un punto el hombre y la mujer de no ver más a Dios ni escuchar su voz. Dice la Biblia que el asna veía a Dios, pero Balaam, el hombre, no lo podía ver. ¿Se da cuenta usted, amados hermanos? Pero Balaam continuaba en sus pensamientos fuera de Dios. Y tuvo que encerrarlo Dios, aleluya, hasta que el hombre pudiese entender y ver de que los planes del hombre no son los planes, ni los pensamientos, ni el propósito del Dios de la gloria. Cuando Dios se ha propuesto hacer algo con usted y conmigo,
Él quiere terminarlo y Él quiere que usted sepa de que Él está presto siempre para atender, aleluya, lo que Él un día le prometió a usted y a mí. Hasta que tuvo Balaam que entender de que era Dios quien se le ponía en el camino. Por eso el asna trataba la manera de escabuir el camino. Llegó a punto, aleluya, el asna de echarse al suelo, porque el asna sabía que el Dios de la gloria estaba al frente. Tuvo más temor el asna que el hombre en aquel entonces. Y hasta este entonces también, a veces, amados hermanos, nosotros los seres humanos nos comportamos de una manera que no es cortés delante de los ojos de Dios. Balaam supo y entendió que era Dios quien le estaba hablando. Y Balaam tuvo que pedirle perdón a su Señor. Ahora, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces Dios se le ha puesto enfrente hablándole? Soy yo Jesús de Nazaret. A esta hora la palabra ha llegado a su corazón y Dios hace el llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, usted tiene que entender los planes y el propósito de Dios. Pablo no entendía el plan de Dios hasta que Pablo tuvo el encuentro con su Señor. Entendió el apóstol Pablo de que el pensamiento y el propósito del Maestro eran los mejores. Entendió Balaam que el propósito y el plan de Dios era el mejor. El propósito que Dios tiene hacia su vida y hacia mi vida son los planes y los propósitos mejores. En otras palabras, si allá al fondo tuviese Dios algún plan o no tuviese plan ni propósito, a usted y a mí nos conviene estar dentro de la voluntad de Dios, porque no hay camino más perfecto que el camino de Dios. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la vida. Él es el todo. Y fuera de Dios, dice Jesús, apartaos de mí, nada podéis hacer. Leemos los versículos que leímos, amados hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 1 hacia el 4, ¿verdad? Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote a tomar cartas, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y Pablo escuchó la voz y cayó al suelo. Era el mismo Jesús de Nazaret, que le dijo: muchacho, hombre, es necesario que vengas a mí. A esta hora, Jesús de Nazaret quiere mostrarle su propósito y su plan, para que usted, amigo, para que usted, hermano escarriado, pueda entender los planes y los propósitos de Dios. Le es importante acercarse a Jesús de Nazaret. Quiero orar por usted para que el Señor pueda hacer algo especial en su vida, y a toda la iglesia de Jesucristo. Mantengámonos, amados hermanos, de pie y firmes, que justo al tiempo de Dios tendremos la recompensa. Dígale al Señor, usted que quiere acercarse a Jesús: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados, me reconcilio contigo a esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Dame de tu presencia. Me arrepiento, Señor, con todo mi corazón. Quiero que mores en mi vida. Quiero, Dios mío, sentir tu presencia y quiero ser salvo. Dígale al Señor, ayúdame por favor. Te lo pido, Señor. Amén y amén. Quiero orar por los hermanos y amigos y familias que pueden estar pasando por momentos difíciles. Tenemos donde nos congregamos, donde nuestro pastor es Juan José de León. Hay muchos hermanos, muchas familias que han pasado por momentos tan difíciles que el cual ahorita hay familias que están pasando momentos difíciles, hermanos, que han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus seres queridos, que eso duele en verdad. Vamos a orar al Señor por fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Dios mío, por mis hermanos que están pasando por momentos difíciles. Mi hermano Mario, Señor, hermana Sonia, sus hijos, su familia, Señor amado. No es cosa fácil, Dios mío. Nosotros, Padre Celestial, podemos, Dios mío, orar. Es lo que podemos hacer, orar y dar palabras de ánimo, Señor. Pero la fuerza y la fortaleza, esas vienen del cielo. Esas vienen de tus manos, Señor. La fortaleza viene del Espíritu Santo, Dios mío. Fortalece, Señor amado, a mi hermano Mario, Señor amado, y su familia. Más familia, Señor amado, hermano Freddy, Señor amado. Fortaleza para hermano Freddy, Señor. Fortaleza, Señor amado, para mis hermanos, Padre, mis hermanas que han perdido a sus hermanos, a sus hermanas, Padre, en la carne, Dios mío. Fortaleza, por favor, Dios mío amado. Gracias te damos, Señor, por lo que has estado haciendo. Hay hermanos, Padre, que estuvieron, Padre Celestial, al borde de la muerte, Señor. Usando tú, Dios mío, los doctores. Y ahora, Señor amado, tienes de pie al varón, tienes de pie, Señor amado, a la sierva. ¿Por qué? Porque así obras tú, Señor, con tu poder. Tu poder, Señor Jesús, es maravilloso. Cuando tú, Dios mío, dices no a esto, es porque es no, Señor. Y cuando tú permites, Dios mío, que sucedan las cosas, tú mismo te encargarás, Padre, de fortalecer y guiar a tus siervos y a tus siervas, Maestro. Fortalece, Señor, a las familias en el nombre de Jesús. Y si hay alguien, Señor, que está enfermo, Padre, sanidad para mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendiciones, amados hermanos, y Dios bendiga a mis hermanos que estuvieron prestos y listos para escuchar la voz de Dios a esta hora. Quizás, hermanos, no es un mensaje elocuente, quizás, como decimos nosotros en vocabulario chapín, quizás nos trabamos en palabras, amados hermanos, pero somos contentos y felices y tratamos de hacer lo mejor que sea posible para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La palabra, amados hermanos, aleluya, quizás no es elocuente, pero tratamos que la palabra sea una palabra que se pueda entender. Y sobre todo, la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amados hermanos. No vamos a nombrar o a mencionar nombres, que ahí están mis hermanos. Hay una cantidad de hermanos por ahí. Bendiciones, hermanos amados, de una forma especial. Saludos para todos ustedes. Y que viva Cristo, amados hermanos. Y a su nombre sea toda la gloria. Su servidor de nuestro Señor Jesucristo y servidor de ustedes también, hermanos. Hermano Eduardo Suchite Sosa. Amén y amén.